Y eso se Claro, puede rastrear. Por eso claro. sostengo que ellos fundaron el Imperio Británico, porque convengamos que Inglaterra, antes que eso, no era nada. Inglaterra era un país tercermundista absoluto y fue el dinero veneciano y esta estructura, que es la estructura moderna de la banca, ¿no? O sea, el Banco de Inglaterra, con anterioridad al Banco de Holanda, fueron forjando la actual estructura bancaria, o sea, el crimen. Por otro lado, en 1508 se formó una gran alianza entre varios países y ciudades, con el fin de destruir el poderío veneciano. Se denominó la Liga de Cambrai, y el iniciador fue el Papa Julio II, cuyo interés principal era recuperar territorios del norte de Italia, en manos, precisamente, de Venecia. También se asociaron Luis XII de Francia, Maximiliano I de Austria, Fernando II de España, el rey de Hungría, Saboya, Florencia y otras ciudades. Toda Europa, excepto Inglaterra, contra Venecia. Su diplomacia y su servicio de inteligencia lograron disolver la Liga de Cambrai, en especial mediante el soborno al Papa Julio II, que abandonó la Liga. En realidad, Venecia había desarrollado una extensa red aristotélica en Europa, apoyada por la traducción e impresión de las obras de Aristóteles en las imprentas venecianas. Los estudiantes de teología de la Universidad de la Sorbona en París, por ejemplo, ejercían una fuerte presión aristotélica sobre el papado romano. Volviendo a Contarini, una década antes de la aparición en escena de Martín Lutero, Contarini mantenía correspondencia y se reunía con otros nobles y seguidores de la oligarquía, planteando la necesidad de una reforma espiritual de la Iglesia Católica. En el año 1513 le enviaron una propuesta al Papa León X para que la educación del clero dejara de basarse en fábulas paganas parisinas y volviera a las Sagradas Escrituras y a los padres de la Iglesia. Es un punto clave, porque los venecianos nominalmente eran católicos, pero unas veces estaban del lado del Papa, otras veces en contra suya. De hecho, fueron los venecianos quienes iniciaron la Reforma Protestante, la operación de Lutero contra la nobleza alemana, y después lanzaron la Contrarreforma como un movimiento aristotélico. Puso en escena a Francesco Giorgi Sorce. Sorci era tío del ya nombrado Gasparo Contarini. Pertenecía a una familia dominante en la oligarquía veneciana que integraba el poderoso Consejo de los Diez. Había escrito en 1525 el libro De Harmonia Mundi, un texto con raíces cabalísticas y herméticas que atacaba abiertamente la obra de Nicolás de Cusa y que las imprentas venecianas se encargaron de difundir por toda Europa. Infiltrando uno de sus agentes en Inglaterra, logrando desunir el matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Cuando la peste bubónica azotó Ginebra en 1530, todo estaba listo. Pero entonces ocurrió un desastre. La plaga se estaba extinguiendo, mientras que los subsidios dependían del número de pacientes. Si la plaga produce dinero, entonces la plaga es buena. Las estadísticas tenían que ser no solo sobre la mortalidad, sino también sobre la mortalidad por peste. Entonces comenzaron a cortar los forúnculos de los cuerpos de los muertos, secarlos, molerlos en un mortero y dárselos a los otros pacientes como medicina. Luego empezaron a esparcir el polvo sobre la ropa, los pañuelos y las ligas. Pero de alguna manera, la plaga continuó disminuyendo. Cuando rompió aquella nobleza veneciana con Roma, crearon lo que es la actual banca centralizada.
en detrimento de la banca familiar privada anterior. El modelo bancario de hoy día, incluso en Venecia existía una especie de FMI, de Fondo Monetario Internacional, fue creado por esta gente y traspasado luego al Banco de Ámsterdam y al Banco de Inglaterra, que son los principales impulsores del modelo bancario de hoy día. Aquella riqueza se fue derivando en banca privada. Pero la banca privada, en un momento determinado, no le pareció bien a una facción veneciana y fue el primer contratiempo importante que tuvo Venecia, que fue la lucha entre los vecchios más fieles, la banca familiar más cercanos al Papa, y los Giovanni de Paolo Sarpi, que abogaban por la banca central la banca central, sí, privatizada, la banca central. Bueno, se crearon esos bancos, el Banco San Giorgio, el Banco de la Piace de Roma. Digamos que lo que es la zona de Lombardía, que compone Florencia, Milán, Pisa y demás, y Venecia, conformaron un modelo igual a lo que es hoy día el Fondo Monetario Internacional, idéntico. Venecia, que parecía pequeño, sus bancos eran bancos pequeños en comparación con los florentinos, por ejemplo, ¿no? Que eran inmensos. Pero Venecia era quien decidía y fueron conformando algo similar a lo que es el Fondo Monetario Internacional. O sea, que primero crearon la banca central y segundo, herramientas como el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues ese modelo exacto lo llevaron primero al Banco de Ámsterdam. Igual, crearon el Banco de Ámsterdam con capital veneciano, crearon la compañía holandesa de las Indias, que es similar, donde acumulaban riqueza. En Ámsterdam fue donde se crearon muchos usos de lo que es hoy día la banca. La memoria me falla, pero aspectos relacionados con letras de cambio, con cheques y demás. Pero aquello no le fue bien porque Holanda cayó, en desgracia, un poco después, pero ya ellos tenían el paso dado hacia el Banco de Inglaterra. Y yo creo que podemos convenir que el Banco de Inglaterra hoy día sigue siendo en parte el centro de lo que es el modelo, ¿no? Por mucho Wall Street que haya, es el Banco de Inglaterra. Bueno, el Banco de Inglaterra fue con capital, los fondi se llamaban, los fondi era el capital de esta familia, y ya te digo, al frente estaban los Montagu, que es una familia lombarda. Pues todo el modelo actual, tanto de la banca como de entramados como el Fondo Monetario Internacional, es historia, nació en Venecia. El mismo modelo actual del Fondo Monetario Internacional se creó con la banca de San Giorgio en Venecia, el mismísimo. Esta nobleza negra fue la que formó, financió lo que hoy se conoce como el mundo anglosajón a través del Imperio Británico. ¡Oh, qué bueno! Es decir, el dinero de Venecia, cuando la corona de Castilla y Aragón, digamos que emprendió la conquista de América, pues lo que fue el comercio y demás, pues se giró, ¿no? Y Venecia, que estaba al fondo del Adriático, en un lugar nada propicio y que no tenía flota ni tropa para emprender aquella empresa, pues decidió que sus grandes riquezas se desplazaran primero a lo que se conoce como Países Bajos. Sí. Fundaron lo que son las compañías holandesas de las Indias Orientales y más tarde a Londres, y formaron la Compañía Británica de las Indias Orientales, que es el germen fundamental del Imperio Anglosajón. Es decir, el Imperio Anglosajón de hoy día, la banca que conocemos hoy día, absolutamente todo fue financiado y gestado desde Venecia. Cromwell, nombrado vicerregente espiritual, se dedicó a recorrer los monasterios y saquear gran parte de sus riquezas. Se confiscaron propiedades y se entregaron a familias en crecimiento, creando así una pequeña oligarquía pro-veneciana. En su estadía, hasta que murió en 1540, Zorzi se dedicó a crear una escuela de misticismo veneciano que se transformó en una variante de los Rosacruces y que fundamentó la masonería especulativa y la posterior creación del Partido Veneciano en Inglaterra.
Los que imprimen el dinero de la nada son realmente los que están controlando el poder político, económico y todo en el mundo. Que yo cojo mi cuenta corriente, le pongo unos cuantos ceros y me hago millonario. En 1582, del Banco de la Piazza di Rialto, considerado el primer banco central de Europa, y al posterior Banco Giro, creado unas décadas después. El gobierno veneciano había concedido el monopolio a los mismos en la emisión de billetes de banco y cuentas de crédito. Las notas de estos bancos fueron declaradas de curso legal por el gobierno y circularon públicamente como el equivalente legal del dinero. Esa gente sabe que el dinero no tiene valor porque son cosas que imprimen ellos. Aunque los Medici estaban en Francia desde el siglo XII, el artífice de propiciar esta boda con María fue el cardenal Alessandro Octaviano de Medici, que llegó en el año 1596 a Francia para penetrar en la corona francesa y establecer toda una red de espionaje que va a durar hasta la época napoleónica. No todas las noblezas negras son casas reales y muchas de las familias reales ya no tienen reinos. Según el investigador y autor Dr. John Coleman, se estableció un comité de los 300 a principios del siglo XIII, aunque no tomó su forma actual hasta alrededor de 1897, cuando se legalizó el comercio del opio en China. Bueno. En el caso de Inglaterra, ya se había fundado la Compañía Británica de las Indias Orientales. El modelo de esta compañía se basó principalmente en la protección del Estado, a diferencia de las típicas asociaciones entre mercaderes tradicionales. Esta y la holandesa fueron las primeras grandes corporaciones y monopolios que trascendían los límites de los estados nacionales, un sueño veneciano. Jacobo I de Escocia, de la dinastía Estuardo, como rey de Inglaterra. Jacobo era un protestante pro-veneciano que decía haber sido elegido por Dios. Admiraba a Paolo Sarpi y apoyó una alianza anglo-veneciana. Jacobo también era ocultista y con él florecieron los cabalistas, rosacruces y masones. Así a principios del siglo XVII se formó una oligarquía financiera mundial de los venecianos, templarios y judíos, que más tarde recibió el nombre de Internacional Financiero o Finintern. Luego, alejados de casi toda participación en el comercio mundial, los venecianos se vieron obligados a apostar por el capital financiero y la base de operaciones se trasladó de Adriático a Inglaterra. En 1608, los agentes de Sarpi crearon en Alemania la Unión Protestante para enfrentar a la Contrarreforma. Tenían el apoyo de protestantes holandeses, franceses, alemanes e ingleses. Recordemos lo que había dicho Contarini sobre la división permanente de los alemanes. En respuesta, al año siguiente, Maximiliano I de Baviera creó la Liga Católica, con el apoyo del Papa, los católicos Habsburgo de España y el propio emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La ciencia siempre ha sido eso. La ciencia siempre ha sido ocultismo. Francis Bacon pertenecían a la Orden del Dragón, la orden esta de la jarretera,